Bienvenido a Oración Sonora. Este es un espacio sagrado donde unimos nuestras voces y corazones para reflexionar, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Hoy quiero invitarte a que respires profundo, te relajes y abras tu corazón. Porque cada palabra que escucharás está pensada para inspirarte, darte esperanza y recordarte que nunca estás solo. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, para que juntos sigamos creciendo en fe y amor. Ahora, acompáñame en esta poderosa reflexión y oración. El eco de la última nota de alabanza, ofrecida ante el becerro de oro, se había disipado hacía mucho. El silencio que quedó no era vacío, sino pesado, cargado con el polvo del remordimiento y un interrogante abrumador. Habían sido perdonados, sí. El tabernáculo, una explosión de hilos escarlata, azul y oro, de bronce bruñido y madera de acacia, se alzaba ahora en el centro del campamento. Era la señal tangible de que el Dios de sus padres moraba entre ellos. Pero esa proximidad, esa gloria palpable que a veces descendía como una nube espesa e impenetrable, generaba una nueva y angustiante pregunta. ¿Cómo puede lo imperfecto habitar junto a lo perfecto? ¿Cómo puede lo impuro acercarse a lo puro? ¿Cómo puede el hombre, que tropieza y cae, vivir en la sombra misma del santo? Fue entonces, desde el interior de la tienda de reunión, desde el corazón mismo de esa gloria, que la voz se hizo oír. No era el trueno del Sinaí que partía los cielos, sino una instrucción clara y medida, dirigida a Moisés, el intermediario, el puente frágil entre el cielo y la tierra. Eran palabras para un pueblo que necesitaba aprender a caminar en una tierra nueva, una tierra santa. Las primeras palabras fueron sobre la cercanía, sobre el acercamiento. La ofrenda. No era un tributo arbitrario, sino un lenguaje divino para expresar lo que el corazón humano a menudo no podía articular. Había una ofrenda para cada susurro del alma. La ofrenda quemada, el holocausto. Un toro, un carnero, un macho cabrío sin defecto. Las manos del oferente se posaban sobre la cabeza del animal, una transferencia silenciosa, una identificación. Luego, el cuchillo, la sangre recogida por los sacerdotes, rociada alrededor del altar de bronce. El animal, todo él, cortado en piezas, lavado, colocado sobre el fuego. No se comía nada. Todo ascendía en humo, un aroma grato para el Eterno. Era la entrega total, la consagración completa. No por lo que se pudiera obtener, sino por quien se es. Una rendición absoluta. Luego, la ofrenda de cereal. Harina fina, amasada con aceite e incienso. Un puñado era tomado por el sacerdote y quemado como memorial. El resto era para Aarón y sus hijos. Era la dedicación de lo cotidiano, el trabajo de las manos, la provisión diaria. La consagración de lo común a lo sagrado. La ofrenda de paz. Un animal, de ganado o de rebaño, macho o hembra, pero perfecto. La sangre, la grasa quemada sobre el altar. Pero esta vez, la carne era dividida. Una parte para el sacerdote, una parte para el oferente y su familia. Era una comida comunitaria, una celebración de paz con Dios. No era para expiar una falta específica, sino para disfrutar de la comunión restaurada. Un banquete en la mesa del rey. Pero el corazón humano conoce la grieta, la fractura. Conoce el error, el pecado involuntario, la transgresión que pesa como una losa al amanecer. Para eso, la ofrenda por el pecado. Un becerro para el sacerdote que había pecado, arrastrando a toda la comunidad en su culpa. Una cabra para el líder del pueblo. Una hembra de rebaño para el común de la gente. Un par de tórtolas o palominos para el que no podía más. Y para el más pobre, un puñado de harina fina. El ritual era solemne. La imposición de manos. La confesión sobre la cabeza del animal. Su muerte. La sangre, ahora, no solo se rociaba en el altar exterior. Para los pecados del sacerdote o de la comunidad, el sumo sacerdote tomaba de esa sangre y entraba detrás del velo, en el lugar santísimo. Allí, ante el arca del pacto, sobre el propiciatorio, rociaba sangre 7 veces.
Luego ungía los cuernos del altar del incienso. El mensaje era profundo, visceral. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión. La vida, representada en la sangre, era dada para cubrir la falta de vida que es el pecado. Era un sustituto, un rescate pagado. La ofrenda por la culpa, para las transgresiones contra lo sagrado, contra el prójimo en asuntos de propiedad o juramentos. Restitución, siempre. Devolver lo tomado, más un quinto. Y luego la ofrenda, un carnero sin defecto. La justicia requería reparación. La misericordia requería la ofrenda. Era un sistema meticuloso, un manual de procedimientos para mantenerse limpio en un campamento santo. Pero las instrucciones no eran solo para los altares. La voz comenzó a tejer la santidad en la trama misma de la vida cotidiana. Aarón y sus hijos fueron consagrados. Fueron lavados con agua, vestidos con túnicas de gloria y belleza, el pectoral con las 12 piedras sobre el corazón, el efod en los hombros, la diadema de oro con la inscripción Santidad a Jehová sobre la frente. Fueron ungidos con aceite, que fluyó desde la cabeza de Aarón sobre su barba, sobre el cuello de sus vestiduras, ungiendo a toda la casa sacerdotal. La sangre del sacrificio fue puesta sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el dedo gordo de su pie derecho. Su oír, su hacer, su caminar, todo consagrado, todo comprado con sangre. Durante 7 días, permanecieron a la puerta del tabernáculo, llenando su mano con las ofrendas. Eran mediadores, puentes, responsables de enseñar la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y entonces, el fuego. El 8º día. La congregación reunida. Aarón, por primera vez, ofreciendo los sacrificios por sí mismo y por el pueblo. La bendición pronunciada. Y entonces, de la presencia de Jehová, salió un fuego que consumió el holocausto y las grosuras sobre el altar. El pueblo lo vio y gritó de gozo y cayó sobre su rostro. La gloria no solo habitaba, aprobaba. El camino estaba abierto. Pero la santidad es un fuego. Nadás y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus incensarios y pusieron en ellos fuego extraño, fuego común, no tomado del altar que Dios había encendido. Y fuego salió de la presencia de Jehová y los consumió. Cayeron muertos ante el santuario. El silencio fue aterrador. Moisés dijo a su hermano, con palabras que resonaron en el horror de todos: Esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aarón guardó silencio. No rasgó sus vestiduras. Comprendió el primer y terrible principio. La cercanía a lo santo no es un juego. Su presencia es vida para los que se acercan con reverencia, y fuego consumidor para los que lo hacen con ligereza. Las leyes de la pureza siguieron. La dieta. Animales que rumian y tienen pezuña hendida. Peces con aletas y escamas. Aves que no son rapaces. Insectos que saltan. No era sobre higiene, sino sobre símbolos. Era una lección diaria en el plato, una pedagogía constante para discernir, para separar, para elegir lo limpio sobre lo inmundo. Para ser un pueblo aparte. Las leyes sobre la pureza del cuerpo. El flujo de sangre, la emisión seminal, la lepra. La lepra, especialmente, no era solo una enfermedad, era una metáfora viviente de la corrupción del pecado. Requería examen por el sacerdote. Aislamiento fuera del campamento. Si sanaba, un ritual elaborado con 2 avecillas, cedro, grana e hisopo. Una era sacrificada sobre aguas corrientes en un vaso de barro. La otra, bañada en la sangre de la primera, era liberada para volar al campo abierto. Era un cuadro de liberación, de limpieza, de nuevo comienzo. La sangre que limpia y el ser liberado para volar. El gran día. El día de la expiación. Yom Kippur. Una vez al año. El sumo sacerdote, solo, se preparaba. Se bañaba. Se vestía no con las vestiduras gloriosas, sino con lino simple, blanco, puro. Primero, por sí mismo y por su casa.
Un becerro para la ofrenda por el pecado. Tomía sangre y entraba más allá del velo, al lugar donde solo él podía ir, solo este día. La nube de incienso primero, para cubrir el propiciatorio y no morir. Luego, la sangre del becerro, rociada sobre el arca y delante de ella. 7 veces. Luego, por el pueblo. 2 machos cabríos. Echar suertes. 1 para Jehová. 1 para Azazel, el macho cabrío emisario. El primero era sacrificado. Su sangre, llevada también dentro del velo, rociada de la misma manera. La sangre que cubría las transgresiones del año, que limpiaba el santuario de las impurezas del pueblo. Luego, el acto final. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus transgresiones, todos sus pecados. Los ponía sobre la cabeza del macho cabrío. Y un hombre designado lo llevaba al desierto, a una tierra inhabitada, y lo soltaba. El animal llevaba sobre sí todas las iniquidades a tierra de olvido. Y el pueblo, desde lejos, observaba hasta que desaparecía en el horizonte, llevando lo que ya no sería recordado. Eran libres, limpios, restaurados. La santidad no era solo ritual. La voz traspasó el umbral del tabernáculo y entró en las tiendas de Israel. Santidad en la tierra, en las relaciones, en la justicia. No hurtarás, no engañarás, no mentirás, no oprimirás a tu prójimo, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego. No harás injusticia en el juicio. No serás parcial al pobre, ni complacerás al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo, y no consentirás que peque por causa de él. No te vengarás. No guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era un código que hablaba de una comunidad fundada en el respeto, la integridad y el amor activo. El extranjero que mora contigo será para ti como uno de tu pueblo. Lo amarás. Porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Había leyes que hoy nos parecen duras, arcaicas. Pero en su núcleo había un principio. Seréis santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Era un eco que resonaba a través de cada estatuto. La santidad de Dios, como modelo para la santidad de su pueblo. En su trato con los pobres, dejando las esquinas del campo sin cegar, los racimos caídos de la viña, para el necesitado y el extranjero. En su respeto por la creación, dejando que la tierra descansara cada 7º año, un año de reposo solemne para la tierra. En sus festividades, las fiestas solemnes. La Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación, los tabernáculos. Eran sombras, ensayos anuales que contaban una historia de liberación, provisión y descanso final. Había promesas de bendición por la obediencia. Lluvias en su tiempo, tierra que daría su fruto, paz, seguridad, la presencia de Dios caminando entre ellos. Y advertencias severas, escalofriantes, sobre las consecuencias de la desobediencia. El terror, la enfermedad, la sequía, la derrota, el exilio. La tierra disfrutaría sus años de reposo que ellos le negaron, mientras yacían en cautiverio. Pero incluso en la reprensión, la esperanza. Aún en tierra de sus enemigos, si se humillaban y confesaban, Él se acordaría del pacto. Las instrucciones concluyeron. Un pacto. Si anduviereis en mis decretos, seréis mi pueblo. Yo seré vuestro Dios. Moisés escribió todas estas palabras. Las leyó al pueblo. Ellos respondieron con una voz. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y entonces se establecieron las normas para los votos, para las promesas hechas a Dios. Los valores de las personas, de los animales, de las casas, de los campos dedicados a Jehová. Todo podía ser redimido, comprado de vuelta, añadiendo un quinto a su valor.
Era una ley de gracia, permitiendo que la devoción y la realidad práctica coexistieran. Todo estaba dicho. Las leyes, los estatutos, los juicios. El manual para vivir junto a lo santo. Moisés bajó del monte, su rostro quizás reflejando el peso de la gloria que había contemplado, la seriedad de la responsabilidad que ahora recaía sobre el pueblo. No eran solo reglas. Era un camino. Un camino sangriento, exigente, lleno de símbolos y sombras, que apuntaba a una necesidad más profunda que ningún cordero o macho cabrío podía satisfacer por completo. Era la sombra de una realidad futura. El retrato de un sumo sacerdote que no necesitaría ofrecer por sus propios pecados. La prefiguración de una sangre más preciosa que la de toros y machos cabríos. La promesa de un sacrificio final que quitaría el pecado del mundo de una vez por todas. Y sobre todo, era la respuesta al interrogante inicial. ¿Cómo puede el hombre habitar con Dios? No por su propio esfuerzo, no por su propia pureza, sino por la gracia que provee un sustituto, por la sangre que cubre, por el mediador que intercede, por la santidad impartida, no inherente. El campamento de Israel estaba ahora ordenado, rodeando el tabernáculo en el centro. Un pueblo de sacerdotes, una nación santa, aprendiendo, tropezando, ofreciendo, siendo limpiados. A la sombra de la nube, bajo el sonido constante del bronce sobre el altar, vivían con la reverberación de la única pregunta que realmente importa y con el eco de la respuesta que Dios mismo había provisto.